Hoy tenemos un tema importantísimo porque tenemos a una invitada especial. Se llama Nancy Sánchez. Ella es abogada, experta en asuntos inmobiliarios. Y tenemos un tema que todo el mundo se va a identificar porque a todos nos ha pasado los dominicanos. Ese famoso tema del que mi mamá me cedió un terreno para construir ahí, o los suegros me dijeron construye ahí arriba y vive con mi hija ahí, etcétera, etcétera. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida abogada. Suéltense, estamos nerviosos ustedes hoy. Están como esa lengua la tienen como agarrada hoy. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes primero a los oyentes y gracias al equipo de los Entremetidos. O Entremetío. Entremetío. Bien dominicano. Claro, sí. bien. Por la invitación y la oportunidad. Adelante. Mire, doctora, la pregunta va en dirección de la introducción del tema. Si mi suegro me dice, mire, Billy, tú que estás casado con mi hija, esa azotea está disponible para que usted construya y vivan allá arriba. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Eso está bien al margen de la ley? ¿Es conveniente que una persona construya en algo que básicamente uno no tiene la titularidad? Sí. Cuéntenos. Fíjate, Billy, no solo en propiedad de suegros, también hasta de tus padres, que en principio siempre quieren lo mejor para ti. Sí. Igual los suegros, porque lo hacen vía a tu pareja. Construir encima, al lado o detrás de un terreno que le pertenece a otra persona, sea quien sea, es un riesgo, porque evidentemente tú pierdes tu inversión, es lo primero, te ves envuelto en demandas en desalojo, o por vía de consecuencia a futuro, cuando uno de estos fallezca, en sucesiones, en herencias, que es el término coloquial, bien litigiosas. Entonces, todo lo que acabo de decir inicia en el principio de que pierdes tu inversión, salvo que tú antes de iniciar contacte a un abogado, evidentemente. O sea, que básicamente, no importa que sea un edificio que se construya, pero si es encima del terreno de otra persona o de la casa de otra persona, usted no tiene nada. Exacto. Y entonces, ¿cómo es en los casos de edificios que se venden por piso? Exacto, porque mira, primero ellos hacen lo que se llama acuerdos o no acuerdos. Por ejemplo, tú te refieres cuando tú dices edificio, que un hijo construyó un edificio en un terreno. No, ejemplo, tenemos, yo siempre he escuchado eso de que no se puede construir o que no se debe de construir encima de casas de suegros ni de padres porque usted no tiene nada, pero sabemos que también aquí hay una costumbre o es común que se construya un edificio y que las personas compren por piso, o sea, porque ahí sí se puede, porque se supone que la constructora tiene ese suelo. Entonces, porque ahí sí se puede, pero en casa de padres o suegros no. Porque la constructora individualizó ese terreno, hizo el protocolo y el procedimiento que se establece, evidentemente, que primero se busca un agrimensor. Individualizar significa el estudio, para que ustedes entiendan, del terreno, lo que mide, el metraje, dónde está ubicado y todo eso. Agota otro proceso en el registrador de títulos y ya la constructora es el dueño. Y a cada apartamento le dan un certificado de título, por eso está individualizado. La diferencia que existe en el terreno de tus padres o de tu suegro es que lo accesorio sigue lo principal. Si esa casa que está en la esquina de la Lincoln, por ejemplo, es de tu papá y tú construiste arriba y tu papá muere, lo que tú construiste será dividido entre tú y tus hermanos de partes iguales. No, fue mi cuarto, yo que tembló y cemento. Y ellos pusieron algo ahí. Ellos no pusieron nada ahí. Esa es la práctica común. Ajá. Doctora, pero yo puse mi dinero ahí, me dicen, y yo, ¿dónde están los recibos? Ah, no, yo lo hice de buena fe. En principio, claro. Porque se da mucho la práctica, te voy a poner un ejemplo. Son 3 hermanos, uno tiene su casa, el otro vive en Estados Unidos, y yo soy el que me quedé aquí, no tengo nada, y mami me dejó construir ahí arriba porque le dio pena. ¿Qué tú piensas? ¿Me estoy ahorrando el terreno? Si tengo 3 millones, déjame construir porque me estoy ahorrando la parte del terreno. Pero en principio tú no individualizaste esa parte. O sea, usted no le sacó un título. Exacto, pero para tú sacarle el título, eso es otro procedimiento porque en principio no hay venta entre padres e hijos. Mi mamá no me puede vender un terreno, una casa, algo así, ¿no? Sí, si tú le demuestras a la DGI que tú tienes el poder adquisitivo. Okay. Usted está pagando por ese terreno. Sí, lo justo, no lo que tu mamá te ponga a pagar, que si vale 900,000 pesos, tu mamá no te puede poner a pagar 50,000 pesos. Ok, ya entendí. Porque,
¿qué hace la DGI? Porque sabe que las personas practicaban anteriormente mucho eso, te lo asume como una donación y te incorpora un impuesto elevadísimo de un 27% del valor de la propiedad. Ah, pero coño. Que eso es técnicamente un dineral de lo que tal vez tú tienes ahorrado honradamente. Porque muchas veces las personas cuando están enamoradas, mayormente eso se ve mucho cuando son parejas. Ay, que papi me permitió, que mami me permitió. Yo sé que en principio cuando uno está enamorado, me voy hasta a incluir, uno no piensa en las consecuencias. Pero si usted se divorcia, adivine quién se va a quedar con la casa o con lo que usted construyó. Ojalá sea un local comercial para un negocio. Su pareja, Claro. si es de su suegro. Según la ley dice. Su pareja y los hermanos de su pareja. También ellos van en esa vuelta. Sí, porque la reserva hereditaria, los que heredan son los hijos. Y si no hay hijos, heredan los padres. Y si no hay padres, heredan los hermanos tuyos. Y si no hay hermanos, heredan los tíos. Porque recuerda que los esposos son copropietarios. Oh, bueno. Galán, una preguntita ahí para ella. No, que le iba a preguntar, que le voy a preguntar a la dama. Si en dado caso de antes de que esa persona fallezca, el padre de los hijos a quienes van a heredar, hace una división de herencia y deja claro en esa división de herencia de que supongamos que el segundo nivel de esa casa le pertenece a uno de esos hermanos. Al momento de que fallezca, esa división de herencia es suficiente como para que ese hermano pueda tener ese segundo nivel en esa casa o se tiene que hacer divisiones igualitarias. Excelente pregunta. Mira, si al momento de repartir la herencia, como ustedes le llaman, ese es el único inmueble que el fallecido dejó, no se lo puede dejar a un solo hijo porque la ley contempla que tú no puedes dejar a todos tus hijos desprotegidos, aunque uno sea más rico que otro, por decir un término. Tú tienes que partir en partes iguales, si ese es el único. Evidentemente, para eso existe un testamento, si la gente lo quiere hacer. Pero aún así, de todos modos, la parte superior le van a incrementar un impuesto, como le decía anteriormente, de un 27%. Y que muchas veces la persona no lo tiene. Aparte de que eso súmale que tú tienes que pagar un agrimensor y pagarnos a nosotros los abogados. O sea, que si tú te pones a calcular o a analizar, mejor tú haces un ahorrito y trata de buscar un terreno por algún lado. No es que no lo hagan, porque hay personas que tienen apego sentimental a la casa de su padre y lo quieren hacer. Muchas personas lo hacen. Tengo clientes que lo han hecho y yo lo he ayudado a prevenir esos daños a futuro. En esa dirección iba mi pregunta. Entonces, si en definitiva el suegro le quiere regalar un terreno o la azotea para que construyan al hijo y su pareja, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué debe hacer uno cuando le ceden a uno ese espacio? Sí, para evitar problemas futuros. Claro, no quedarse solamente en la parte verbal, eso es lo primero. Documentar. Lo primero es hacer un documento notarial, que ya uno eso se lo explica cuando buscan una consulta. Posterior a ese documento, vuelvo y reitero, individualizar el inmueble, apartarlo. No es que tú vas a romper, porque un inmueble es un bien no desplazable. Individualizarlo en documentos. Okay. Que ya ese procedimiento se hace con un levantamiento, pagar tu impuesto y también guardar el recibo que tú le diste a tu suegro por el monto que tú le compraste. Porque eso es vital. Recuérdate, Billy, tú que eres abogado, que a partir del mayo de 2025 no hay traspaso sin recibo. Muchas personas, mucha gente, ay, que fulano me debía 900,000 pesos y se lo pasó al suegro mío directo. Eso se verbalizó, eso no se documentó. Yo no puedo llevar a quien le pasó los 900 como testigo. Sí, yo se lo di. Esto no es materia penal, que el testigo es una prueba 1A. Aquí todo es la documentación. En un caso hipotético que yo venga y construya también en un terreno, en una casa, de un segundo piso de mi suegro, y yo me dejo de esa mujer, y yo quiero quedarme con mi casa, ¿ellos pueden sacarme? Claro, eso es de ellos. No, pero yo construí ahí porque esos son mis blogs, mi cemento, yo te mi varilla. ¿Qué documentación tú tienes? No, yo puedo tener mi documentación de que yo construí, que yo compré los blogs, que yo compré el material, que yo compré la pintura, que yo empañé esa casa y que esa casa es mía. Sí, de la segunda planta, por ejemplo, la construí yo cuando estaba con esa muchacha que... Enamorado. Exacto. Nos dejamos. Pero esa casa la construí yo.
tienen que quedarse ella con la casa porque eso es el terreno de su papá y su mamá. Tus ex suegros se van a quedar con ella. Ah, no, O pero... sea, ni ella. Y si No, tiene ella hermanos... se quedaría cuando lamentablemente sus padres no estén. Exacto, pero imagino que le va a tocar es una parte, porque si tiene Sí. hermanos y vamos a poner el caso hipotético, está la primera planta que es la casa de los padres, pero solamente el edificio tiene 2 niveles, que arriba fue que construyó la pareja, Sí. que le cedieron el techo. Entonces, a la hora que sus padres partan de este mundo, pues entonces ese terreno ni siquiera le queda al marido, ni al marido ni a la hija, porque la hija lo va a tener que compartir. Y si se lo dejan, si los hermanos son conscientes que le dicen, no, ok, ustedes hicieron la inversión, quédense con eso de arriba y nosotros nos repartimos aquí abajo. Pero como que es un tema porque no hay nada físico, no hay nada que lo Exacto. avale. Entonces, si los hermanos quieren vender en un futuro porque no quieren vivir ahí, quieren su dinero, ¿cómo tú vas a dividir la casa para el que el de abajo pueda comprar sin la parte de arriba? Hay personas que evidentemente compran así porque no tienen una asesoría y porque así eso no hay problema. Pero todo lo verbal no siempre es un buen acuerdo. Hay que tener papel y hay que tener pruebas. Vamos para la calle. Antes de irnos, vamos para la calle. Púyelo. Se fue, se cayó. Espérate. 809-563-0937. Estamos hablando de las construcciones que se hacen en casa de suegros, de familiares, de hijos, etcétera. Ahora sí, saludo buena, lo entremetido. Hello, Saludos, ¿cómo están ustedes? ¿todo Bueno, bien? Miren, como dice la abogada, yo le voy a recomendar a mi compueblano dominicano, no dejen en la cosa la palabra y nunca piensen que las cosas no van a pasar. Lo más seguro que nosotros tenemos que no vamos a morir. Usted hace una segunda planta, sáquele su título, sáquele su documentación, porque tú mismo te beneficias de eso, porque ¿cómo tú vas a un banco, por ejemplo, a solicitar un préstamo y cómo tú pones en garantía una casa que tú construiste pero tú no tienes ningún documento, ninguna documentación? Entonces, y si usted tiene mucho dinero, deje todo claro. Yo tengo una amiga bien cercana que su padre dejó todo clarísimo, ¿entiendes? Y ella apareció ya siendo una persona mayor y le dejaron una fortuna, o sea, todo deje su documentación. Se lo recomiendo, y más si usted tiene más de un hijo, deje todo claro, deje todo escrito, como dice el abogado, para evitarle un dolor de cabeza al que esté recibiendo ese herencia. Excelente. Licenciada, una pregunta. Esos documentos que se realizaban anteriormente, que se hacían con testigos, se escribía un documento de manera formal y se ponían los testigos 7 personas, ¿todavía siguen contando esos documentos al momento de hacer una compra de algún terreno? Tú estás hablando de una determinación de heredero. No, porque en mi caso, disculpe, en mi caso se dio de que por mi casa vendieron un terreno y a la persona que le vendieron el terreno hicieron un documento manuscrito donde decía que esa persona estaba vendiendo ese terreno y pusieron 7 testigos, o sea, 7 vecinos a firmar. Oh, sí. Y eso sigue contando, eso es válido. Sí, porque resulta, en algunos casos, resulta que esos testigos se usan para evidenciar de que esa persona vivió o obtuvo esa vivienda por un periodo mayor de 20 años. La licenciada Nancy Sánchez, nuestro abogado Billy Jerónimo de la casa totalmente. Por aquí está la niña Guaji portándose bien ahora con un liazo que tiene de herencia por ahí. Y ahí está el galán de las telenovelas de nosotros. Viene con su pregunta sabrosa. Suéltela, galán, suéltela. No tema. No hay temor. Licenciada, en mi caso sucedió algo que mi padre hace un tiempo, como 2023 por ahí, recibieron una herencia y sus hermanos son una cantidad un poquito grande, son como 9 hermanos ellos, más o menos, por ahí, lo que quedan ya. Y en ese entonces decidieron que iban a vender el terreno que mi abuelo dejó de herencia. Okay. Un terreno bastante grande en la ciudad de La Vega. Y de los 9, solo mi padre no estaba de acuerdo. Entonces en ese entonces se usaba algo de que mayoría ganó. Mayoría gana. ¿Eso aún se sigue utilizando? ¿Se hizo bien al hacerlo así? ¿O qué proceso se debe agotar cuando uno de ellos no está de acuerdo en la venta de una herencia? Si tu padre en ese entonces no estuvo de acuerdo, él tenía que iniciar una demanda en daños y perjuicios hacia él, porque él tiene una porción que le pertenece a él y él no está de acuerdo con la venta. Evidentemente, eso sería un pleito bastante litigioso porque, en término coloquial, mayoría gana. Y en algún momento, o de forma amigable o judicial, bajo la orden de un juez,
van a ordenar la venta del inmueble. Pero yo he visto casos en donde siempre hay... Escúchame, amor, o en su defecto, tu papá comprarle a todos sus hermanos. Oh, perdón. O ellos comprarle a tu A papá. tu papá. Ajá. O viceversa. Es un No, camino pero, de doble vía. como él no estaba de acuerdo en la venta, porque realmente el precio en el que se estuvo vendiendo fue muy, muy mínimo. Ajá. Él no estaba de acuerdo, pero mayoría ganó. Pero si era mínimo... ¿Y no le dieron nada a él? Si era mínimo... Sí, no, o sea, No, realmente ya claro. él tuvo que ceder porque mayoría ganó. Pero si era mínimo, el viejo tuyo debió comprar eso. Sí, No, y realmente. si ¿El no negocio y es así? si no tenía el dinero Pero para si- comprarlo. No. Eso es así el negocio. No, Galán dijo en un principio que la porción de terreno Era era grande. grande. 9 hermanos, tenía que Ajá. pagarle a 9 hermanos. Ese dinero era un... Exacto. Pero tírate la tareita. Yo he Tírate la visto- tareita y a ver cuántas son. Yo he visto el caso. ¿Cuántas eran? Era mucho. Cuando era Galán ni sabe de eso. No, cuando te digo que eran muchos, porque mi papá me dijo que el terreno, para tú poder caminarlo, tú tenías que casi prácticamente cogerte un día y Oye, cruzar río y de todo, de tan ¿cuánto grande que era el pero terreno. era grande. Y Licenciada, lo vendieron por nada. Era un cafetal en La Vega y oye, lo la vendieron que- por nada. Yo lo que hay. ¿Cuánto le dieron al viejo? No, pero Rafi, y esos son temas personales. Déjame preguntar. Gracias, la gente no puede sentar come gracias boca. a eso hoy vivimos bien. Sí. Vámonos con el pueblo, que el pueblo está aquí, quiere comer boca, oído y todo. ¡Hello, buenas! El soberano. Profesor, ¡Diga todo! niña, Hola, mi amor. ¿cómo está? ¿Y cómo está el Bien. licenciado? ¿Está ahí? Sí. Mi hermano, estamos aquí, Tenemos- claro. Tenemos a la licenciada Te vi con una Nancy camisa Sánchez también. Roja de cuadro, parecía una sábana. Parece un tablero. Eso fue el parecía. Un viernes. tablero de ficha. Sí. Licenciada, Sí. una pregunta. Mi tío quiere comprar una casa en el Sánchez Luperón. Usted sabe que son grandes. Ujú. Son grandes, son como 1.500 metros. Sí. Wow. ¿Qué pasa? Que el único heredero está en Nueva York cuidando una verja a 70 años. Bueno. Wow. ¿Usted sabe? Sí, Entonces le entendí. recomendan que vaya allá, haga un poder y vaya donde el que está Sí. cuidando la verja a 70 años. Seguro. Eso mismo es lo que debe de hacer. Un poder que incluso debe pasar primero por el consulado allá en el país donde se encuentre el señor detrás de la verja. Es necesario, No, él tiene porque que ir. Hubo una persona Su firma. que quiere venderse. Le dice, no, yo tengo un poder, yo soy primo hermano. No. Y Dios me dice, no, cuidado. Chapulín. No procede. Además, caballero, exhórtele a su tío que donde se trata de dinero, las cosas no se hacen así. Si el No, único y que no heredero es el considere. señor, él es el único que tiene el derecho de vender ahí. El señor que está tras Porque las el que rejas. está allá dice, vendan, y gándenme cuarto. Exacto. Exactamente. Sí, pero es Que más fácil firme. coger allá, coger un vuelo y visitarlo. Claro, y ahí visitarlo Sí, sí, allá. pero yo les recomiendo siempre lo siguiente. Si usted va a invertir en un inmueble que vale 5 millones de pesos, ¿qué es un vuelo de $400? No, Beli, dice no. No. Y él sabe. Es lo mismo, siempre pasa. O págale la asesoría a tu abogado porque tú vas a invertir mucho dinero. Claro. Pero que él sabe que esa casa que él está hablando de 1.500 metros Vale mucho no dinero. vale 5 millones. No, yo puse ese monto. vale Un más. ejemplo. Claro, y si yo- es en el sector No. de que se está hablando, señores, esa casa es un carro. solamente por el metraje una casa bastante Claro, cara. claro. Y la zona No, que no donde es tan... está situado. ¿entiendes? Y donde Sí. está ubicado también. Sí. Atrás del destacamento de Luperón. Entonces, Ah. caballero, si su tío no tiene abogado, pues refiéralo a donde mí. Dele su ¿El número, número? dele su número, dicen. Claro, al 809-886-4843. Repítase lo que no lo Yo le voy a entendió. decir. Y en Instagram, @Nancy Chamil, me puede escribir un DM también, que por ahí. Y si los oyentes Pero- supieran lo hermosa que es la licenciada, la estuvieran estalqueando ¿Qué? hace ¿Tú te rato. ¿La está enamorando ahora? No, pero Gracias. ¿Pero tú la estás enamorando? ellos porque no se imaginan. No, pero Galán, no te le tires así, No, yo no León. tengo fuerza ya. No. Repítale el número de teléfono. 809-886-4843. Ve cogiendo puntita. Saludos. Si una persona tuvo una hija fuera del hogar y ya esa persona falleció, pero esa hija no es reconocida, no fue reconocida, esa hija tiene derecho a reclamar herencia. Sí, dama, el mismo derecho que los hijos reconocidos. Aunque no tenga el apellido. Sí, ya la ley contempla que todos los hijos son iguales. Antes se le llamaba comúnmente, un término que no me gusta, los hijos de la calle. Ay, Dios. Yo no estoy de acuerdo con ese término, gracias a Dios poquito a poquito se ha ido extinguiendo
Y aunque ella no tenga el apellido, ella puede interponer una demanda forzosa y el tribunal va a ordenar sencillamente un ADN. Un ADN. Y ahí salió positivo 99%. Saludos, buenas. Hello, esto es suyo. Cuente. Pero que Rafa. Diga todo, pregunta para la licenciada, todo frío. No, yo quiero el número de Vale, de Ponce. Ay, No, es que yo no soy abogada, mi amor, yo no te puedo ayudar en estos casos. Adelante, Billy, adelante, Billy. Así no, ¿verdad? Pero bueno, acá te le va a tirar así a la pero muchacha. así no. Mire, doctora, una pregunta. Se escucha mucho cuando alguien está vendiendo un inmueble. Que yo no tengo el título, yo lo que tengo es una carta constancia, que yo tengo el cintillo. ¿Se puede vender un inmueble sin tener el certificado de título? O sea, esa gente que no tienen el título y que no, por aquí no se... Muy famoso se escucha. Por aquí nosotros no tenemos título. Aquí en este terreno nadie tiene título. Nosotros compramos, hacemos un acto de venta así. ¿Es factible comprar de esa magnitud? En principio hay que abrir una investigación. Porque puede ser que esa persona que te esté vendiendo sea un ocupante ilegal y eso sí tenga título. O sea, el ocupante ilegal es el famoso invasor. Un invasor. Recuperador de terreno del Estado también. Sí, que tiene ahí 9 años y se cree que eso es de él. Pero puede ser que haya un registro de que una persona es propietaria de ese terreno. Que se da mucho. Ahora bien, si se abre la investigación y nos damos cuenta que el señor lo único que tiene es un acto de venta o una constancia anotada, el famoso cintillo, como ustedes le llaman, sí se puede hacer la venta. Se puede hacer la venta. Siempre y cuando primero se abra la investigación. Ay, mi madre, el de afuera también le toca igual. Ay, no, pero también. Bueno, tú sabes que eso fue una canita que tiró tu papá al aire y ¡pam! La pegó con ese gustito y míralo ahí. Ahora parte de la herencia de ese señor que trabajó durante 60 años y el viejo tiene 80. A él le toca igualito. A todo el mundo le toca igual, aunque no convivió contigo, tú ni siquiera lo conocías. Así es la herencia, señores. Pero bueno, la licenciada lo está desglosando, licenciada Nancy Sánchez está desglosando todo esto. Y eso es bueno a nivel de Ultra 93.7, lo intermitido 552. Usted, si tiene su pregunta, puede marcar el 809-563-0937, 809-221-2116. Usted lo puede marcar, dele la preguntita, todo lo que usted quiera. Porque mire, la licenciada vino hoy, pero usted no sabe cuándo vuelva. No se hagan los locos. Usted tiene una Galán. Lo veo bien atento. ¿Tiene una otra preguntita ahí? No, le iba a realizar la pregunta que le hice fuera del aire nuevamente. No, pero mire. Para que todo el oyente pueda estar empapado en cuanto a eso. Le pregunté a la licenciada fuera del aire si existe un límite en la familia para poder recibir herencia. Digamos que se descubrió un terreno y hace ese terreno, el dueño de ese terreno era el padre de la familia y falleció hace tiempo. Ese terreno, cuando lo van a dividir la herencia, buscan el hijo falleció, queda un hijo de ese señor todavía. Sí. Y esa persona puede recibir la herencia o hay un límite. Nieto, tataranieto, de ahí para allá o ya. Pues, los rosarios que usted quiere desglosar aquí, espérese, aguántese, los rosarios no van aquí. Sí, mira, resulta que si el señor falleció y falleció el hijo, si él dejó un hijo, evidentemente hereda a su hijo, que es el nieto. Ahora, si no dejó hijos, entonces heredan los padres del primer fallecido. Si no están los padres, entonces entran los hermanos. Si no hay hermanos vivos, entonces entran los sobrinos. Ya usted sabe, Galán, que si usted es sobrino no le toca nada. Yo puedo ser sobrino a menos de que se alguien. mueran todos. Exacto, pero ya eso se da muchísimo. poner- Claro, yo- accidentes familiares. Yo me voy a poner a investigar. Eso se Yo da tengo mucho. muchos Vayan tíos investigando. Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, una pregunta seria. Ajá. Doctora, ¿y usted maneja el tema de los inquilinatos también? ¿O solamente las herencias? Sí, por supuesto que sí, pero ya eso está divorciado al tema que estamos tratando hoy. Sí, no, pero acá me la quieren volver como un zapato. Pero- Y más pero- porque existe una nueva ley. No, doctora, Sí. bueno, En cuanto licenciada, a eso. deje su número, ya que Sí, él tiene claro. la duda del inquilinato y tú no sabes. Sí, claro, no, con gusto lo asesoramos. 809-886-4843. Listen, yo dije que a lo mejor usted no volvía por aquí, pero usted vuelve. Cuando gusten. Ah, no, Yo pero estoy está bien. abierta No, Muy a bueno. venir aquí Dios. cuando ustedes me Ay, inviten. listen. Saludos, buenas. Saludos. Sí. Buenas tardes, mi niña Guaji. Hola, mi amor. Te conectaste un poco tarde. Diga Una todo. pregunta para la licenciada. Sí. Si alguien ocupa
un terreno que no es de su propiedad y dura 20 años, ya pasa a ser dueño? Dígame a ver. Si el terreno no tiene un certificado de título, sí. Está de manera ininterrumpida durante 20 años y si evidentemente en ese terreno que ocupa estableció una mejora, por decirlo así, una construcción. Pero si existe un certificado de título, eso no es suyo, ni lo que usted construyó ahí, lo perdió. Ñángala, fuángala. O sea, que el que es dueño de ese certificado, de ese título, puede ir y desbaratarte lo que tú construiste o tiene que pagarte. No, pero desalojarte. Hay algo aquí en República Dominicana, listen, ayúdeme ahí, hay personas que murieron que nunca los hijos ni la mujer se enteró de que ese señor tenía un terreno. Sí. Y ese terreno está vacío ahí. Hay gente que lo han ocupado y hay un cintillo, tiene un título, pero ¿quién lo procura? Resulta que cuando hacen la subdivisión, el registrador tiene la facultad de investigar. Y una vez usted deposita su determinación de heredero al registrador a raíz de su investigación, evidencia que existe un terreno que no contemplaron en la determinación, le hace un llamado. Pero ese es el proceso, es el proceso por la vía bien. Sí. Ahora, pero yo que no me entere que mi papá, que yo no sé si mi papá tiene un terreno por ahí, pues yo tampoco no tengo la facilidad. Sí, pero mientras existe el título, tú estás curado en salud, como se dice. O sea, que si hay un inquilino en un terreno que le pertenece a mi padre, yo puedo ir y desalojarlo y no tengo que pagarle para que salga de ahí. No verbalmente, tú evidentemente vas por la vía judicial, pero tú no tienes que pagarle nada. Ok. Licenciada, tenemos el caso de que sabemos que todavía en nuestro país hay muchos terrenos que no tienen título, especialmente fuera de la ciudad. Entonces, una persona invade el terreno, lo ocupa, lo coge, dura años viviendo ahí, o lo siembra. Entonces, ¿cómo es el proceso para que esa persona le saque papeles si no tiene ninguna prueba de que compró, ni nada que diga que eso es de él? Sí, mira, lo que yo hablaba hace un buen tiempo, que él me preguntó, eso es sencillo. Bueno, lo pinto sencillo porque me lo sé, pero eso se hace, en principio, como dije, con un agrimensor para que el agrimensor haga un saneamiento, un estudio, como yo lo dije ahorita. Y se buscan los testigos que colindan, o sea, los vecinos, para eso. Si lo sembró, ahí está la prueba fehaciente, el producto que tú tienes ahí. Si construiste 3 bloques, 2 ESIN, también tú tienes el producto, pero tú tienes que demostrar por ante el tribunal con testigos, firmas y el trabajo del agrimensor y del abogado que tú eres un ocupante mayor de 20 años y que no existe nadie que sea dueño de ese terreno. Pero listen, aquí se hacen muchas marullas porque yo sé de casos en donde cuando la persona sí tiene poder adquisitivo y popularmente se roba un terreno, lo mandan a verificar si el terreno está legal o no, si el terreno tiene título o no, y la misma persona que investiga se lo autopone a su nombre. Entonces demándenlo. Ya, ahí está. Pero que no están haciendo la cosa mal, porque uno se lo robó el terreno y el otro se lo puso automático. Dios mío, Listen, de verdad que para nosotros es un honor tenerle por aquí, de verdad. ¿Cuándo la vemos nuevamente por aquí? Cuando ustedes gusten. Ay, Dios mío, yo pensé que usted tenía un día ya cuadrado con nosotros. No, pero vamos a establecerlo ahora mismo. No, hay acuerdos verbales. Aquí no hay terreno, podemos acordar verbalmente. Yo cuento con mi abogado. Perdón. Y con su abogado. Rafi, tú como que quieres una consulta. Te quedaron preguntas en la cámara. Hay una cuanta preguntas. Hay una cosita. La voy a coger por atrás. Ella me dijo que estaba abierta. Sí. Y yo la voy a llamar. Claro, con gusto. De verdad que fue un placer. Gracias. Por brindarnos todo ese conocimiento a nivel de lo entremetido y la gente que nos sigue a través de Ultra 93.7, ya ustedes saben, pueden buscar todo esto en nuestro canal de YouTube, pueden buscarlo también en nuestro Instagram, nuestro TikTok. Arrobarlo entremetido. Eso me gusta. Entonces, vámonos a los comerciales. Bye, bye. Placer Muchas para todos gracias. ustedes.